Ok, ¿me confirman por favor el audio, si se escucha bien? Listo, bueno, comenzamos. Una de las bases que tenemos nosotros como profesionales del tratamiento de la enfermedad periodontal o en general de enfermedad de las encías que van a repercutir en lo que es la salud oral de las personas es casualmente el tema de realizar un buen raspado y alisado radicular. Es de la base de todos los tratamientos que nosotros hagamos, los ortodónticos, los restaurativos, los tratamientos que tengan que ver con tratamientos sistémicos. También muchas veces solamente el paciente tiene una diabetes, una hipertensión, una enfermedad cardiovascular y tenemos que realizarle una revisión, un examen oral y nos damos con que tiene una cantidad bastante importante de sarro, que es lo que finalmente está repercutiendo en la cantidad de bacterias que van viajando a través del torrente sanguíneo hacia estos órganos nobles, afectando su salud general. Entonces, hoy día vamos a hablar de uno de los pilares del tratamiento de la enfermedad periodontal, que es el raspado alisado radicular. Cuando hablamos de raspado, hablamos de eliminación de la placa y cálculo supragingival. Estos, a su vez, eh, pueden ser tratados individualmente o a veces presentarse en algunos pacientes como tratamientos independientes, ¿no? Muchas veces los pacientes tienen solamente cálculo supragingival, otros pacientes tienen solamente infragingival y otros tienen ambos, ¿no? Entonces, cuando hacemos un raspado, eliminamos la placa y el cálculo supragingival e infragingival de la superficie dentaria. Contra el alisado, que es la eliminación del cálculo residual y partes del cemento de las raíces para obtener una superficie lisa, dura y limpia, en donde el tejido eh, sano periodontal va a poder adherirse y poder controlarse la enfermedad del periodonto. Entonces vamos a hacer a manera de revisión cuál es la diferencia entre el raspado y el alisado radicular. Como hemos dicho, en el raspado vamos a eliminar estas suerte de bacterias que van a ir madurando sobre la superficie, haciendo sus depósitos calcificados, que se denominan placa o cálculo, y que pueden estar sobre la gingiva o debajo de ella, ¿no? Por eso se habla supra e infragingival. El cálculo y placa por encima de la encía va a ser el supra, el infragingival va a ser el que va a estar por debajo de la encía. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un raspado? Normalmente utilizamos instrumentos que se llaman curetas. Estas curetas nos van a ayudar a acomodarnos adecuadamente sobre las superficies del diente para que estos sarros sean removidos y a la vez se pueda el tejido circundante, llámese la encía, llámese el hueso, pueda volverse a formar de tal manera que nosotros vamos a observar que el tejido va a quedar, va a adherirse. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces no se produce esa adhesión? Porque el cemento que recubre la raíz radicular va a ser un cemento que va a estar infectado de estas bacterias, de estas toxinas y estos cálculos, y para ello tenemos que hacer un procedimiento adicional que es el alisado, en donde principalmente vamos a hacer una eliminación del cálculo que haya quedado, la microestructura, para dejarlo totalmente liso, duro y limpio,
y así pueda insertarse la encía y volver a la salud gingival y periodontal. Entonces, para ello vamos a realizar distintos movimientos, ¿no? Dentro de los movimientos que vamos a realizar existen tres tipos básicos. El de exploración, que es en el cual nosotros vamos a introducir un instrumento y vamos a viajar por el medio de la bolsa para poder identificar dónde están las irregularidades o cálculos y usar una presión ligera para reconocer esa profundidad de bolsa o sarro y poder removerlo. Ese es el primero. El de raspado, que es un movimiento de tracción corto y enérgico que debe iniciarse en el antebrazo y transmitirse a la muñeca, de la muñeca a la mano con flexión ligera de los dedos. Y el de alisado radicular, que toma moderadamente firme y adaptación al diente, realizando presión lateral uniforme, movimientos largos y alternos, tipo rasurado, ¿no? Y acá los vamos a ver que primero vamos a hacer movimientos de instrumentales mediante exploración, que puede ser utilizando nuestras sondas periodontales, donde se reconoce la bolsa y se identifica dónde están las irregularidades, utilizando una presión muy leve solamente para explorar, ¿no? El raspado, que viene a ser principalmente el movimiento que vamos a hacer corto y enérgico para poder remover el sarro, ¿no? Este movimiento va a ser utilizando el movimiento de flexión de la muñeca de la mano y obviamente retirar lo que esté adherido a la superficie radicular. En el caso del alisado radicular, van a ser movimientos cortos, firmes, y que van a tratar de hacer una presión uniforme para poder sacar el cemento que finalmente está contaminado. También existen otros movimientos como el horizontal, oblicuo y vertical, que son principalmente, como su nombre lo dice, para zonas específicas, ¿no? O sea, tenemos el horizontal, que son movimientos que van a desprender de repente el sarro de manera del vestíbulo o a veces la parte lingual y está más relacionado con la parte de las superficies faciales de los dientes. En el caso de los oblicuos, vamos a tener más que nada un movimiento en el cual nos va a ayudar a traccionar esas zonas donde casualmente comienza la circunferencia de las piezas. Y el vertical, que es el que nos va a ayudar de manera importante, las zonas interproximales. Entonces, áreas de uso por grupo dentario, vamos a tener el instrumental que se distribuye en números por pares, ¿no? Tenemos el 1, 2, el 3, 4, el 5, 6, el 7, 8 y el 9, 10. Todos estos dientes, todas estas curetas tienen relación con una pieza dentaria. Principalmente el 1, 2 y el 3, 4 está en relación con los dientes anteriores, superiores e inferiores. En el caso de los dientes anteriores, siempre vamos a tener a los incisivos y a los caninos. En el caso de las 5, 6, va a ser una cureta que vamos a utilizarla en el sector antero superior, antero inferior, hasta las premolares. En caso 7, 8, 9 y 10 son específicamente para las posteriores. Reduciendo y obviamente enfocándose en que las molares superiores e inferiores son las que exceden en caries normalmente en la boca del paciente y por lo tanto tenemos que hacerle el mejor raspado que podamos. Cada grupo instrumental se adapta a la zona específica para mejorar el acceso a la presión clínica. Entonces ahí tenemos un resumen de cuáles son las curetas que utilizamos en el sector anterior, cuáles son las curetas que usamos en el sector de premolares y cuáles son las curetas que utilizamos en el sector de molares. Aplicando siempre el filo en una angulación de 85 por 55 grados, vamos a poder remover cualquier
estructura de tipo sarro sobre la superficie del diente y limpiar la parte del cemento dentario. Esta superficie tiene que quedar completamente lisa, al igual que la superficie de la gingiva, que también va a estar contaminada. Acuérdense que la gingiva es como una zona muy colágena, de muchas fibras, muy retentiva, donde las bacterias pueden quedarse muy, muy placenteramente. Entonces, por eso hay que realizar un alisado leve, con súper controlado, con la cureta para poder remover la parte interna de la gingiva. Cuando hablamos de las curetas Grace, también vamos a hablar de las curetas que están en relación con la parte del sector posterior, pero más que nada una diferenciación, ¿no? Una angulación especial en la cual vamos a poder ver las mesioanguladas y las distoanguladas, ¿no? Si podemos hacer un resumen, podríamos decirlo así: 1, 2, 3 y 4 son para dientes anteriores, incisivos y caninos. 5, 6 es principalmente para los dientes anteriores y posteriores de la zona de premolares. Ahí falta un poquito. Lo otro vamos a tener para dientes, el 7, 8, 9 y 10, para dientes posteriores, caras vestibulares y linguales. 11 y 12 mesiales y 13 y 14 distales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una angulación para que su instrumento ingrese fácilmente en el sector donde están las zonas proximales. Siguiente. Cuando hablamos de secuencia de limpieza anterior, vamos a hablar que es todo limpieza, profilaxis, examen o recordatorio de algo, tiene que ser en orden. Al limpiar las superficies faciales, colocar siempre la punta de la hoja hacia la superficie, y sobre todo en la zona proximal con el mango paralelo al diente. Eso nos va a garantizar de que hagamos movimientos controlados y en el sentido de la zona de tanto coronaria como radicular. Proceder luego por el canino, de canino a canino, y luego repetir lo mismo por las zonas linguales. Eso es la secuencia de limpieza anterior. Ahí vemos los numeritos. Primero vamos por en este caso, las mesiales, ¿no? 1, 2, 3, 4, ya se convierten en distales, 5, 6, y regresamos por las mesiales del canino, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces tenemos que en una pasada debemos de tener todas las piezas bien, pero bien destartarizadas. Siempre me preguntan que si se debe o no usar el destartarizador ultrasónico. El destartarizador ultrasónico puede producir de repente alguna buena raspado, pero el alisado jamás. Y resumiendo lo que hemos hablado hasta aquí. Les puedo decir que los instrumentos están diseñados para raspado y alisado radicular, que son las curetas Gracie. Como hemos dicho, la 1 y 2 anteriores, la 3 y 4 anteriores y premolares, las 5 y 6 premolares y molares, las 7 y 8 molares y zonas distales. La 9 y 10 molares y zonas distales profundas. Pero en la gráfica vamos a poder ver mucho mejor dónde es que estos se concentran para seguir haciendo o sea, haciendo una buena salud periodontal, ¿no? Siempre luego de realizado el destartaje, verificar que estén bien limpias las superficies faciales, que hay una conducta correcta con esto, una higienización favorable. Nosotros vamos a ofrecer nuestra zona de vamos a limpiar más que nada al paciente y luego revisarlo cuidadosamente con nuestras sondas, ¿no? Descripción de la zona de trabajo del sextante antero inferior vestibular. Siempre vamos a estar en posición del operador de frente, con una iluminación directa, visibilidad directa, separación de índice de la mano de no trabajo para que podamos ingresar bien, y un apoyo digital intrabucal. Sextante antero inferior vestibular, superficies alejadas del operador, posición del operador atrás
Iluminación directa, visibilidad directa, separación índice o pulgar de la mano de no trabajo. Apoyo digital, intrabucal, palma, hacia abajo, dedo anular en los bordes incisales. En el sextante anterior inferior lingual, superficies alejadas del operador, vamos a ver posiciones del operador atrás. Es la manera que mejor vamos a tener una buena visualización directa, una buena iluminación y un buen resultado a la hora de hacer el raspado. Más o menos así lo vamos a ver. Esta imagen es un poco antigüita, pero siempre es gráfica, ¿no? Para poder hacer nuestro raspado de alisado. Sextantes anteroinferiores, lingual, superficies que miran hacia el operador. La posición del operador es de frente. Iluminación directa e indirecta, que es lo que hemos visto. Visibilidad directa e indirecta con el espejito. Separación del espejo, retrae la lengua para que casualmente no esté molestando a la hora de hacer el raspado. Apoyo digital intrabucal, palma hacia abajo y anular sobre los bordes incisales. Entonces vamos a ver una secuencia fotográfica de cómo es que estos procedimientos se hacen. Acá vemos una encía bastante inflamada, con una pieza dentaria que tiene abundante sarro, restauraciones mal colocadas, un cambio de coloración bastante importante en la pieza 1.1, que nos va a ir hablando de la experiencia de higiene del paciente. Asimismo vemos sarros en la pieza 4.1 y en la pieza 3.2, ¿no? A la hora de hacer su tratamiento, pues ya vemos una mejora bastante considerable. Igual en el siguiente gráfico, el antes y el después, con un paciente de periodoncia, con un profesional de periodoncia que está haciendo, removiendo todo ese sarro que va uniendo los dientes. Y mucho va a pasarle a ustedes que el profesional dice, ya le hice la limpieza, pero doctora, ahora se me mueven los dientes, antes no se me movían, ¿no? Entonces explicarle al paciente cuáles son las situaciones que hacen que se produzca estos momentos, puesto que el sarro une las superficies dentarias, pero sigue destruyendo las zonas distales de la cortical de ósea, así como las papilas, ¿no? Siguiente. Bueno, radiográficamente, ¿cómo lo vemos, no? Y bueno, Reiser, en una de sus ponencias, en 1993, describe el raspado radicular, que es esencialmente efectivo en el tratamiento de tejidos gingivales inflamados y sangrantes. El cálculo, la placa, el cemento afectado y las endotoxinas son eliminados durante este tratamiento, obteniendo resultados favorables y eliminando la necesidad del tratamiento eh, quirúrgico de la bolsa periodontal. Ese tratamiento elimina la microflora, que era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Desorganizamos esa mafia organizada que está ahí madurando casualmente para poder destruir el hueso, el cemento, formar caries, ¿no? Simple y llanamente. Y lo que hacemos es, con el alisado y con el raspado, desorganizarlos. Puede ser utilizado para preparar los tejidos para cirugía. Todo paciente que va a ser sometido a cirugía vamos a tener que primero someterlo a un raspado y alisado radicular. Vamos a indicar, está súper indicado en tejidos inflamados, ¿no? Como si hay un tejido inflamado, obviamente debe haber una zona donde se está afectando la unión entre la encía y la pieza dentaria. En tejidos gingivales sangrantes, vamos a observar que el paciente viene con un sangrado bastante importante y conforme van pasando los días va desapareciendo, desapareciendo hasta que desaparece. ¿Por qué? Porque al retirar estas superficies de, mm, de sarro sobre el diente, vamos a tener mejores resultados, va a disminuir el sangrado, la movilidad también, y la presencia de bolsas puede también disminuir
con este tratamiento. En presencia de factores etiológicos locales como placa, cemento afectado y endotoxinas, hay que hacer raspado y alisado radicular. ¿El raspado qué es? El procedimiento a realizar para eliminar el depósito duro y blando depositado sobre la superficie dentaria. Y acá me quedo un minuto porque siempre que hacemos raspado, muchas veces los colegas o la práctica general, lo que hacen es solo raspado o solo profilaxis. Entonces, hay que hacer todo, hay que dejar bien pulidas las superficies, hay que em, tratar de hacer el raspado en todas las superficies proximales, distales, mesiales, linguales, palatinas. ¿Por qué? Porque basta que dejemos una de ellas y nuevamente se comienzan a organizar. También es cierto que los sarros quedan deambulando en nuestra saliva, por más que a veces le digamos al paciente que lo escupa o que lo bote, puede ser que se lo trague. En algunos casos, cuando se hace el procedimiento de Mouth Approach, que es el raspado deslizado radicular de toda la boca al mismo tiempo, se recomienda que se use por lo menos un buen enjuague, un buen gel de clorexidina para poder aguantar todo el tema del tratamiento. Porque, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces los pacientes se tragan estos restos de sarro y eso afecta o ingresa al torrente sanguíneo por el sangrado propiamente dicho y a veces presentan unos cuadros de inmunosupresión o por algunas otras circunstancias presentándose elevación de la temperatura principalmente. El alisado radicular es un tratamiento meticuloso que pretende eliminar residuos de la placa y sus toxinas, o sea, es como que hace la recolección de lo que quedó así como tóxicos, residuos de cálculo, de cemento toxificado y dentina reblandecida en la superficie radicular. Todo está lleno de bacterias, o sea, la dentina no se reblandeció o no se ablandó sola, se ablandó casualmente porque presentó bacterias que a la final tuvieron problemas. ¿Y qué nos dice A ver, perdón. Con respecto al raspaje, también tenemos que es la técnica por la cual se elimina cálculo, placa, pigmentaciones y otros depósitos orgánicos de la superficie dentaria. Esa es una definición de Bascones. Es el conjunto de técnicas que nos permiten eliminar los depósitos de cálculo infra y supragingival, permitiendo crear una superficie limpia. Estos procedimientos dirigidos a la eliminación de placa y del sarro de la superficie dentaria es casualmente el raspado de alisado radicular. Cuando hablamos de alisado radicular, es la eliminación de sustancias dentarias necróticas para igualar la superficie dentaria, ¿no? Es la instrumentación encaminada a la eliminación de la flora microbiana de la superficie radicular o bien a desprender el cemento que está también contaminado o necrótico y dentina. La técnica devuelve a la superficie radicular una textura libre de irregularidades. En esa de irregularidades estamos hablando de una dentina sana. La técnica por la cual se elimina el cemento reblandecido y se forma dura y lisa las superficies radiculares. Obviamente, dependiendo de la técnica, existe una técnica que vamos a tener estas características. Ambos tratamientos son complementarios y se termina con el pulido de las superficies dentarias para conseguir una superficie lisa que haga más difícil el depósito de placa y de cálculo. El objetivo principal de este tratamiento es restaurar los tejidos blandos, gingivales, el estado de la salud, eliminando los factores que provocan inflamación gingival, placa dental, cálculo, cemento, necrótico. Todos estos deben de ser eliminados. Entonces, para eso nos sirve el alisado. ¿Cuáles son los objetivos? Obtener una biología aceptable. Obviamente sabemos que acá tenemos una biología bastante agresiva, predominantemente gram negativos. Liegergarten en 1978 mencionó que se obtiene una biología aceptable alterando la calidad de la flora bacteriana y las superficies potencialmente tóxicas. Resolver la inflamación y la eliminación de la bolsa.
facilitar la higiene oral para afirmar la encía y aumentar las condiciones del epitelio, sobre todo a veces cuando tenemos pacientes que tienen problemas para hacer higienización, ¿no? Lo primero que tenemos que determinar es que hasta dónde el paciente puede realmente hacerse cargo de su propia higiene, ¿no? Muchas veces necesitan cuidadores, pacientes adultos frágiles, o de lo contrario, pacientes que tienen alguna discapacidad motora, ¿no? Entonces, preparar los tejidos para los procedimientos quirúrgicos, lo habíamos dicho hace unos minutos, que quiere decir que vamos a preparar, a dejar la boca limpia para hacer una colocación de implantes o una colocación de algún material de regeneración o simplemente para hacer una extracción. Dentro de las limitaciones persiste la placa y el cálculo tras el tratamiento, espacios estrechos, que es donde no llegan los cepillos ni las curetas. Muchas veces hay que usar curetas especiales y que son las mini five o las after five, que son bastante importantes, debido a que no hay buena visibilidad del cemento y el sarro no se diferencian al tacto y el sarro es inaccesible en irregularidades de las de las superficies dentarias superiores y el 50% de las furcas son inaccesibles, eso es cierto. O sea, la mayor parte de las furcas, si están contaminadas, obviamente lo ideal sería que tuviéramos un acceso más o menos bueno, pero sabemos que eso no se da en la práctica y que tenemos todo un tema de accesibilidad. Entonces, vamos a tener también zonas con efecto terapéutico limitado, como limitación en las localizaciones con furcas. Peor acceso, no hay posibilidad de control de placa por parte del paciente y las condiciones anatómicas dificultan la limpieza. Limitaciones de bolsa profundas, a mayor profundidad de sondaje, menor capacidad de regeneración en lo que es raspado y alisado radicular para limpiar la bolsa. Limitaciones de los dientes del sector anterior, posterior, limitaciones de los defectos óseos. Esas son las limitaciones en general que vamos a ver. También vamos a dividirlas por capacidad de eliminación limitada, ¿no? Como es en el caso del Lactinobacillus actinomycetam comitans, que tiene una penetración en tejidos blandos. Entonces, si nosotros hacemos solamente una limpieza del tejido duro y no hacemos la del tejido blando, eso se va a volver a colonizar. Susceptibilidad a las infecciones en el estado del huésped, eliminación de las endotoxinas. Las endotoxinas son un factor tóxico que penetra a la raíz enferma y perturba la adhesión celular. Otros factores que contribuyen, que pueden limitar a la efectividad del raspado y alisado radicular son la duración de la fase de tratamiento, habilidades de los operadores, seguimiento por parte de los pacientes de instrucción recibidas, cumplimiento del programa de mantenimiento a largo plazo. Y vamos a tener instrumentales de mano, ultrasonidos, sónicos y rotatorios. Los de mano ya los hemos visto un poquito. Son los raspadores o jackets que están en número de 30, 31, 32, 33, 34, 35 y que su principal diferenciación va a ser la parte del cuello en donde ese talón que conforma la parte de la punta va a estar más o menos inclinado para poder diferenciarlo entre piezas. En lo que es curetas, ya sabemos que es un instrumental periodontal con bordes cortantes, utilizado para el raspaje y alisado radicular. Ahí lo tenemos. Va a tener un mango, un cuello, un tallo y una hoja, ¿no? Entonces vamos a poder eh, colocarnos en una manera que estemos cómodos para poder hacer el procedimiento. Y obviamente tenemos que los diámetros de los instrumentos de mano van a ir variando entre 3 octavos, 5 16avos, un cuarto y 3 doceavos, siendo los más comunes los 3 octavos. Entonces, vamos a poder hacer una diferenciación de qué pieza es, de dónde es. ¿Por qué? Porque obviamente eso era el siglo pasado cuando
nosotros estábamos teniendo un solo instrumento para poder hacer la remoción y luego se fueron creando las distintas curetas de acuerdo a las piezas. También tenemos las curetas universales que van a ser principalmente, básicamente lo mismo. Van a contar de un mango, de una hoja, un tallo, un cuello y van a tener, en vez de tener una sola área de corte como lo que veíamos en esta diapositiva, vamos a tener dos áreas de corte. Uy, ¿qué pasó? Acá, donde hacíamos una angulación como de 85 grados para remover el sarro. Acá vamos a tener ambos lugares hoja de corte, no solamente la pegada al diente, sino la pegada en la encía. Y para lo que estábamos revisando hace un rato del Agregatibacter acetacomitans, que le encanta vivir en la encía, significa que vamos a poder darle un correcto tratamiento. Tarán, tan, 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 tan. No sé si hasta acá tienen aún alguna pregunta. Nada, ninguna pregunta. Eso es algo sencillo, pero realmente hay cosas que nosotros tenemos que recordarlas para poder tener un buen examen, ¿no? Entonces, pueden ser de dos tipos, como hablábamos, las curetas universales o las específicas, que son dependiendo del lugar, tienen una forma distinta, ¿no? El extremo de trabajo, en el caso de las universales, es hacia arriba. En el caso de las específicas, es indicada hacia una de las superficies específicamente, mesial, distal, vestibular, lingual, palatino, de las distintas piezas, ¿no? También tenemos algunas que son para tratar bolsas más profundas, que son las After Five, y las otras que son las Mini Five, que son para bolsas muy pequeñitas. Los bordes cortantes pueden ser rectos y paralelos o curvados. En el caso de la universal son rectos y paralelos y en el caso de las específicas son curvadas. La relación cara y tallo lo vamos a ver que el tallo puede estar, digamos, a 90 grados y o sea, y la zona donde está la cara de la cureta está específicamente en el sector superior, ¿no? Sin embargo, en las especificadas vamos a tener una angulación específica para el trabajo que hace. Si es mesial, va a tener una angulación hacia mesial. Si es distal, otro tipo de angulación, ¿no? Entonces, estos van a ser lo que produzcan los limpiadores de sarro. Tenemos los de forma de hoz, tenemos también las hoces curvas, las rectas, las triangulares. Y en lo que es instrumentos de mano, vamos a tener principalmente lo que hemos venido hablando, que son las Grace, ¿no? Como volvemos a repetir, la 1, 2 y la 3, 4, dientes anteriores. La 5, 6, dientes anteriores y premolares. 7 y 8, 9 y 10, superficies vestibulares linguales de las dentición posterior. Sin embargo, para zonas mesiales y distales tenemos la 11, 12 mesiales y la 13, 14 distales. Aquí viene lo que estábamos hablando hace un rato, en la cual decíamos que existen dos tipos de curetas adicionales, que son las Gracie y las Gracie After Five y las Gracie Mini Five, ¿no? Como su nombre lo dice, las After Five permiten profundizar más en la bolsa, en el interior de la bolsa periodontal, en bolsas que son mayores a 5 milímetros, dado que el tallo es muchísimo más largo respecto a lo convencional. En el caso de las Mini Five, vamos a poseer unas que tengan un tallo terminal más corto y más pequeño y que definitivamente va a ingresar entre el acceso a zonas estrechas y confinadas de la boca. Eso es lo que nos va a ayudar. Acá les he traído algunos ejercicios. Cuando hacemos mucho lo que es tratamientos con instrumentos manuales y en general tratamientos de destartaje o tratamiento de tallado, vamos a hacer una
serie de movimientos repetitivos. Y estos movimientos repetitivos nos van a generar un estrés que a la larga, ¿no? Va a devenir con lo que es problemas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para todo esto debemos hacer algunos ejercicios para soltar toda la musculatura de manos, brazos, hombros, que son los que, cuello, que son los que más trabajan cuando hacemos el raspado y alisado manual o los tallados, ¿no? Entonces, simple y llanamente abrir, cerrar las manos y sacudirlas nos va a garantizar de que esos músculos tomen una posición más relajada para poder hacer el trabajo, ¿no? Hacer, levantar un hombro, de ahí bajarlo, levantar el otro, bajarlo, eso también nos va a ayudar. ¿Cómo debemos tomar el, el instrumento de destartaje? Bueno, la toma es la lápiz modificada con un punto de apoyo en el fulcro más próximo a la pieza que vamos a intervenir, ¿no? Entonces vamos a ver como en la imagen, ¿no? Ingresando el destartarizador por debajo de la encía y luego de unos minutos de haberlo identificado dónde exactamente está, lo traccionamos y lo vamos a movilizar, ¿no? Entonces, a la hora de movilizar ese sarro, vamos a obtener un... Ya, ok. Se había, a la hora de hacer la tracción, vamos a poder remover todo aquello que está, pegado hacia la superficie dentaria. Pero si no hacemos un movimiento adecuado, vamos a tener la compresión de varias zonas que se van a ir agotando en esta zona, que son principalmente el túnel carpal, que conforme nosotros mal usemos nuestras posiciones, van a ir haciendo un efecto de la posición de los ligamentos de la muñeca. Entonces, para evitar todo esto del síndrome del túnel del carpo, es que nosotros sugerimos que se haga la utilización correcta no solamente de la posición del operador, sino también en la posición de la muñeca. Se procederá a identificar los bordes cortantes que se desea utilizar. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando vemos una cureta. Tenemos que identificar hacia dónde está el filo, en otras palabras. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que el filo como tal va a determinar qué tipo de cureta y para qué pieza es, ¿no? La adaptación del instrumental sobre la superficie del diente se realiza observando que el tallo debe estar paralelo a la superficie tratada. Entonces, ahí es donde vamos a darnos cuenta que las cosas están, que están correctas o incorrectas. Se inserta entonces la cureta con un ángulo de 45 grados, con la punta dirigida hacia apical, luego abrir la hoja a 45 grados, de 45 grados a 90, y el mango del instrumento debe verse aproximadamente paralelo al eje de la pieza dentaria. Movimientos cortos por cada canal, por cada espacio o cada superficie que tenga el diente mesial, distal, lingual, vestibular, en fin, ¿no? Para comenzar debemos tener radiografías de los pacientes porque muchas veces nos vamos a dar con anatomías muy complejas en las cuales, como en la figura 37, vamos a poder observar que vemos raíces separadas, cónicas, raíces unidas, ¿no? Que van a dar una situación mucho más favorable en lo que es el tratamiento, y otras cuando están demasiado unidas a veces son desfavorables para el mismo, ¿no? La forma de los conductos, muchas veces tenemos conductos en 8, conductos que van a ser difícil acceso para poder limpiar la furca. Siguiente. El instrumental necesario para raspado alisado radicular es el espejo, pinza, explorador, sonda, anestesia tópica, infiltrativa, raspadores, cureta, suero,
para ingerir piedras de afilado y vidias, que son una especie de afiladores en forma de un desarmador, en donde la piedra de la que están hechas casualmente da un adecuado filo a los instrumentos si se frota contra este instrumento y campos quirúrgicos. Los instrumentos sónicos, como su nombre lo dice, emiten una fuerza vibratoria, ¿no? Están compuestos por un generador eléctrico que suministra a la pieza en mano energía de forma de vibraciones de alta frecuencia. Tenemos los 2300 a los 6300 ciclos por segundo, los sónicos, y los de 25.000 a 42.000 equipos, ciclos, los equipos ultrasónicos. Estos instrumentos generan calor en el extremo activo, por lo que deben de ser irrigados con agua o con suero fisiológico. Suelen originar una superficie radicular no uniforme, pero debe complementarse con los instrumentos de mano. Exacto. No hay nada que supla todavía al ser humano, a menos que la IA lo diga, pero en realidad siempre de todas maneras tiene que haber un repase, una suerte de chequeo de parte del operador con un con un raspaje con cureta Grace para poder verificar que todo esté completamente sano, ¿no? Gran ayuda del área de bifurcación donde es más difícil llegar con los instrumentos manuales, pero en realidad es toda una especialidad ello, ¿no? O sea, tenemos en este caso que estos instrumentos de todas maneras van a necesitar un nuevo control, una nueva una nueva manera de estar constantemente controlándolo, controles periódicos de estos pacientes para que no se repita sus problemas de FURCA. Lo que corresponde a sónicos, ultrasónicos, el debridaje ultrasónico es un método eficaz para alterar la etiología de la enfermedad. Se evidencia que la instrumentación ultrasónica es más exitosa que el debridaje periodontal para la instrumentación manual. Claro, ahí depende de qué cosa sea lo que estamos buscando con este estudio, ¿no? Estamos buscando de que se use realmente el instrumento para poder retirar el material de cálculo o film maduro o biofilm maduro, va a cumplir, pero el tema es que queda específicamente bien como para que ya no intervenga otro tipo de técnica, eso sí no va a ser, ¿no? Siempre vamos a tener que estar revisándolo, de hecho. El hecho de tener las disposiciones del clínico, puntas ultrasónicas de mayor, pequeño, de todos los tamaños, nos va a generar un mejor resultado. Se trata de procedimientos mucho menos agresivos, donde el objetivo del debridamiento periodontal consiste en tratar la inflamación periodontal y gingival a través de la retirada mecánica de los irritantes, que es como el sarro, ¿no? Y radicular devolviendo el tejido blando. Mm, En los instrumentos rotatorios también nos van a ayudar. Estos instrumentos rotatorios se utilizan en zonas difíciles de acceso, como son las depresiones radiculares, las furcaciones, superficies radiculares en el fondo de la bolsa intraósea. Lo que pasa es que a veces se hace el raspado alisado radicular, pero no se viene más, pues, ¿no? Entonces, obviamente, han ido pasando el tiempo y nos hemos ido dando cuenta que los instrumentos rotatorios tienen su porqué y tienen su público para poder ser utilizados. La técnica de raspado y alisado radicular es súper sencilla, ¿no? Sugestión de la cureta, establecimiento del apoyo digital, determinación del extremo de trabajo correcto del instrumental, o sea, buscar dónde está el filo, adaptación de la hoja de la cureta, intercepción gingival, subgingival. Además tenemos establecimiento de una angulación de trabajo correcto, posición lateral,
movimientos exploratorios, movimientos de raspaje y movimientos de alisaje, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día? Hace un ratito, perdón. Y acá lo tenemos un poco más esquematizado, ¿no? Pattinson en el 1985 comenzó a decir, ya, la sujeción debe ser un lápiz modificado. Ok, check. El establecimiento del apoyo debe ser el apoyo el más cercano al diente. No, debe ser el más lejano al diente. No, debe ser... Cuando él comenzó su investigación se dio cuenta que el más cercano a la pieza dentaria ese es el que está mejor posicionado, ¿no? Determinación del extremo de trabajo correcto de instrumento. Hay instrumentos que tienen angulación distal y los usamos como que si fueran rectos, no en la vida van a funcionar adecuadamente, ¿no? Adaptación de la hoja de la cureta, porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces la hoja de la cubeta ha volado, cuando ha volado un pedazo, hay que pensar en cambiarla, ¿no? Inserción subgingival, todo lo que es subgingival, acuérdense, tiene una técnica de raspado de alisado radicular que nos va a garantizar que esa pieza no se mueva, ¿ya? Establecimiento perdón, presión lateral, siempre hay que hacer una presión natural para traccionarlo. Movimientos exploratorios y movimientos de raspado y alisado radicular para tener las superficies totalmente limpias y libres de biofilm. Ya hemos hablado un poquito de esto, vamos un poquito más a la valoración. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro? Bueno, tengo preparado también otro, vamos a dejar de compartir, otra parte Doctora, que tiene que ver buenas principalmente con lo que es doctora, buenas tardes. vamos a ir a un procedimiento sencillo, pero que también es no hemos compartido. Un ratito, por favor. Que no es es un procedimiento sencillo, pero que es necesario primero haber hecho nuestro raspado de alisado radicular. Doctora, buenas tardes. Y vamos a hablar un poco de la gingivectomía. Cuando hablamos de gingivectomía, ¿qué es esto? No. Cuando hablamos de la gingivectomía, primero tenemos que tener una salud periodontal óptima para poder tener un tejido periodontal adecuado, ¿no? A ver, un ratito, por favor.
Ok, vamos a continuar con la gingivoplastía, ¿ya? Gingivectomía, perdón. Gingivectomía. Doctora, Como sabemos, la gingivectomía es la remoción parcial del tejido gingival con el propósito de aló. eliminar, reducir la bolsa. Esto ha tenido una evolución desde Ravisek en 1884 a Goldman en 1950 y la aparición del bisturí eléctrico rotador, el láser de CO2 y el Herbojack, ¿no? Herbojack. Cuando está indicado, cuando tenemos bolsas supraóseas mayores a 3 milímetros o cuando existen superficies de encías queratinizadas por alguna razón, por decirles que se ha hiperplasiado medicamentosamente, como es el caso de los pacientes que tienen problemas de la presión alta, toman a veces bloqueadores de calcio para que baje esa presión y tenemos que estos pacientes pues tienden a hacer una hiperplasia medicamentosa de la encía, ¿no? O en casos de cráteres gingivales causados por guna o aumento de la altura coronal o correcciones de asimetrías gingivales, cuando vemos que la arquitectura gingival no tiene una buena disposición y tenemos que hacer un recontorneo de esas áreas, ¿no? Cuando está contraindicado, principalmente cuando no existe suficiente encía queratinizada. Si tenemos una encía queratinizada pobre, pequeña, pero no tenemos, inmediatamente tenemos una encía libre, no es recomendable hacer una gingivectomía, puesto que esto va a agravar la posibilidad de que pueda contaminarse esa zona de la encía y convertirse eso en problemas eh, periodontales, ¿no? Cuando las bolsas se extienden más allá de la línea mucogingival, es el mismo tema. O sea, a veces tenemos bolsas que son muy profundas, que al momento de hacer el raspado se va a producir una contracción de este tejido gingival hacia el hueso y principalmente vamos a observar que esto va a dejar al descubierto o va a estar en comunicación con la línea mucogingival, ¿no? Cuando se requiera un remodelado óseo resectivo y hay presencia de sostosis, obviamente no vamos a hacer gingivectomía en esos casos, primero haremos la osteoplastía para luego hacer la gingivectomía, ¿no? Vamos a ir de menos a más en lo que es la parte quirúrgica, ¿no? Ahorita vamos a tratar lo que es gingivectomía. La próxima vez vamos a tratar un poquito lo que es osteotomía, osteoplastía y cirugía RAR quirúrgico, que eso es también muy importante. Vamos a ver, está contraindicado cuando hay presencia de tejido fino o inflamación de tejidos gingivales, ¿no? Primero tenemos que tratar el tejido gingival que salga de esa inflamación para que nosotros recién podamos hacer una remodelación gingival. ¿Cuál es la ventaja? Que es muy simple y es muy predecible, ¿no? La predictibilidad que tiene es muy importante, es tanto así que nosotros podemos planificarlo, ¿no? Para poder tener un adecuado resultado, ¿no? Muchas veces los pacientes tienen sonrisas gingivales, que le decimos nosotros, o son supererupciones dentarias, que no han tenido la adecuada retracción gingival que genera que se vea una encía muy gomosa, mucha encía y poco diente, ¿no? Entonces, en esos casos podemos nosotros hacerles una toma de modelo, generar unas férulas para poder recontornear esas zonas, ¿no? Y además de eso, podemos hacer que determinar dónde van a estar las zonas de terminación de la encía de los arcos gingivales, ¿no? Tenemos que en esos casos podemos modificar el lugar del cenit, ¿no? O si son cuadrados, o si son ovales, ovoideos o triangulares las piezas, lo vamos a poder
ir modulando hacia donde nosotros queremos para que se vea más armónica la sonrisa del paciente. Entonces va a ser muy predecible y siempre y cuando hagamos una buena planificación. ¿Cuáles son las desventajas? Mayores molestias por la cicatrización por segunda intención, cuando hacemos algunos desgastes adicionales por hiperpigmentación sobre todo, o posibilidades de hemorragia posoperatoria que no son comunes, porque normalmente lo que se recorta de la encía es algo que no está tan vascularizado, va a sangrar inicialmente, pero luego de eso ya va a llegar a su tiempo de coagulación y va a ir, no va a volver a sangrar solo, ¿no? O pérdida de encía queratinizada, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos cuando hacemos este tipo de procedimientos es hacer las mediciones correspondientes. Acá tenemos una pinza para encía, que es una pinza que nos da la marca hasta dónde debemos de llegar con nuestra sonda, que también nos va a indicar, sabes que aquí hasta aquí tenemos hueso, acá ya no tenemos hueso, así que no podemos irnos más allá a pesar de que tengamos tanta gingiva. Igual la utilización de nuestro Orban y nuestro Kirkland que nos va a dar ese corte preciso para luego utilizar nuestro cemento quirúrgico sin eugenol para la cicatrización. Como sabemos, eso va a cicatrizar de acuerdo al turnover de la encía de 7 a 10 días. Inicialmente va a haber un poco de dolor, pero luego se va a ir superando poco a poco. Y así lo vemos también los tipos de corte que tenemos, que pueden ser unos cortes diagonales, rectangulares, papilares o de encía completa, ¿no? Dependiendo del grado de complejidad que tenga. Igual, ¿no? Para nosotros hacer una manera correcta, ingresamos dentro de la bolsa con la pinza y hasta donde llegue la bolsa, ahí es donde haremos la muesca para hacer el corte, ¿no? Jamás cortarlo por encima mejor dicho, retirando la unión mucogingival ni tampoco creando una exposición de la parte ósea, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una buena manera, una adecuada y planificada manera de abordarlo, porque cuando ya se ha hecho el corte ya no hay un marcha atrás, ¿no? Y más, no podemos recuperar muchas veces las papilas. Entonces hay que ver bien qué es lo que nosotros queremos. Acá vemos unas encías bastante queratinizadas, que las hemos pasado a medir con nuestra pinza para marcar encía. Nos hace unos pequeños puntitos que los vamos a seguir para luego recortarlo con nuestro bisturí, láser o con lo que tengamos, ¿no? Ahí lo vamos a ver un poquito mejor. Ahí hemos hecho el corte en donde se está separando la encía con el Kirkland, ¿sí? ¿No? Para luego venir con nuestra cureta, también puede ser con nuestra cureta Grace y poder retirarla adecuadamente. Acá no solamente se le está dando altura, sino retirándole ese grosor que tiene excesivo, ¿no? Tenemos una pinza para corte de superficial para darle el adecuado grosor que debe tener, porque tiene bastante queratinizada, pero además de que la tiene como suberupcionada la pieza, tenemos unas zonas entre papilas que las tenemos demasiado hiperplaseadas y se recortan con esa tijera de corte de encía. Es una especie de no es corta uñas, sino esos que son como alicates de uñas que tienen un corte bastante finito. Y luego al final lo podemos complementar con la fresa, ¿no? Se realiza el pulido de la misma superficie. Acaba de haber un sangrado más importante que solamente el del corte. Se pone su cemento quirúrgico. Cuando tenemos pacientes que tienen aparatología ortodóntica, vamos a observar muy frecuentemente, sobre todo porque en los adolescentes existe una reacción bastante violenta o bastante rápida de lo que es un agente inflamatorio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer de repente todos los procedimientos antes descritos, ¿no? O sea, recortar en altura,
¿no? Obviamente haciendo previamente las mediciones para luego recortar el grosor y darle forma a la papila y finalmente utilizar las tijeras para poder darle un adecuado grosor a nuestras papilas. Utilizando la fresa, nosotros podemos alcanzar que le estamos dando también una rugosidad para disminuir el volumen que tenemos y que no quede como un techo, techo de dos aguas, ¿no? O sea, no es un corte que queda un techo ahí y que se va a hacer retentivo al alimento, sino se va a adelgazar y va a tener una terminación en filo de cuchillo de la encía para todos estos casos. Obviamente, si se dan cuenta y observamos claramente este caso, vamos a ver que el paciente viene con los dientes impecables, ¿no? Acá no hay un sarro, previamente hemos realizado nuestro raspado alisado radicular supra e infragingival, porque acá tengan en cuenta que el paciente viene porque en este infragingival tenía sarro. Acuérdense que estas eran pseudo bolsas, bolsas mayores a 3 milímetros. Ahí podría decir que son bolsas creo que de 4 o de 5 milímetros, que lo que nos hacen es casualmente em, ser retentivos. Una real bolsa que guarda el alimento que se produce, que ingerimos y que no va a ser difícilmente accesible a la zona de higienización. Entonces, lo que debemos de hacer es eh, principalmente devolverle la anatomía, pero la salud con ello, ¿no? No solamente la estética, sino la salud, porque en realidad, si nosotros solamente hacemos la gingivectomía y no le hacemos la plastía gingival, o sea, el recorte, el adelgazamiento, la colocación del cemento quirúrgico para la cicatrización, esto va a volver otra vez a ser un lugar donde se le pueda retener fácilmente el alimento y va a tener problemas al margen de la anatomía que ha mejorado un montón después de haber realizado este procedimiento, ¿no? Y obviamente que tenemos que llevar a nuestro paciente cuando ya nosotros lo tenemos motivado, y ya lo tenemos listo a ese paciente para poder ser sometido a este tipo de tratamiento. Hay pacientes que normalmente toman medicamentos como las benzodiazepinas, que producen cierta serostomía momentánea y además de eso, por la misma condición de su uso, hace que los pacientes formen una placa más gruesa, una placa más densa que permite que fácilmente se acumule el biofilm y se madure rápidamente. En esos casos específicos, lo que nosotros hacemos es primero ver que esté estable médicamente y si tiene que tomar algún tipo de medicación, pues motivarlos o citarlos periódicamente para poder hacer su limpieza, porque si no, eso se convierte igual en un foco inflamatorio por la falta de higienización, ¿no? Ahorita se ve lindo, pero como el paciente no llegó así, ¿no? Luego de sus controles podemos saber, ver estos resultados en donde no tenemos de repente una papila que tenga 100% de cobertura entre la pieza 2.1 y 2.2 y me parece que nunca la tuvimos así, si no me equivoco. Vamos a mirar el caso inicialmente. Ajá, tenemos acá, ¿no? Que la cobertura de la papila nunca fue al 100%, siempre estuvo, me parece, al 50%, 65, 70% máximo. Y ya con la remodelación de toda la cirugía permanece exactamente igual, ¿no? Entonces, la idea es que explicarle al paciente que vamos a tener una modificación del contorno gingival mediante el uso de una cirugía que no va a infectarse, no se le va a inflamar, ni se le va a poner morado, ni nada de esas cosas, porque eso es lo que más le preocupa al paciente, ¿no? El tema del aspecto. Pero que sí va a tener que hacer una dieta porque vamos a tener una cicatrización lenta de esta parte del tejido y que hace que nosotros solicitemos la colaboración de ellos para que el resultado sea lo más cercano a lo que queremos, ¿no? Entonces,
¿Hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? A ver, ¿alguna pregunta? Sí. Acá levantaron la mano. Doctora, ¿me escucha? Evelyn, ¿Me escucha, doctora? Evelyn Jacqueline Rodríguez. Doctora, ¿me escucha? ¿Ah, sí están hablando por el micrófono? No los escucho, chicos. ¿Qué pasa? Hay un micrófono que no quiere escucharlos. A ver, veamos. Sí, está abierto el micrófono. ¿Qué pasó? Mm, a ver, escríbanme lo que quieran preguntar. Ah, las diapositivas no las han pasado. Ya, yo hoy día las paso todas, de todas maneras, para poder tener poder tenerlas todas juntas. De estas sí no creo, porque creo que no ha habido problemas con la imagen, pero las otras dos ya las había separado, me parece que no se los han podido, no se los han podido dar. Pero me parece súper extraño esto. Ahora es una computadora nueva, todo es nuevo, y sin embargo el audio no está, no los escucho a ustedes, solamente me escucho a mí. Las diapositivas de la anterior, que es control químico de la placa, lo vamos a pasar. Y de la anterior a control químico de la placa, que fue, ¿cuál fue? A ver, háganme acordar. Control químico de la placa y otro más. No me acuerdo cuál fue el otro más. Mm, mm. Ah, y clasificación, ¿ya? Clasificación de la enfermedad periodontal y control químico de la placa. Esos dos se los voy a pasar de todas maneras hoy día. El domingo tienen el examen, ¿verdad? ¿Sí? Ya, Sí, ok. doctora. Entonces, sí se ve bien, ya, perfecto. Preguntas, chicos. Pregúntenme por el chat. Todos los preguntólogos, por favor. Acá estoy. No sé por qué extraña razón no se escucha bien el audio, pero vamos a tener que hacer algo con eso. Acá está al máximo supuestamente, 100% acá, todo es 100%, pero no se escucha. En fin, así pasa a veces. Ya, doctora, es el único curso que... Sí, es el único curso, chicos. Es el único curso que enseño. Ya, cualquier cosa, pregúntenme nomás de perio. Yo no tengo ningún problema. Tengo 30 años en periodoncia, así que les puedo decir que muchas de las cosas ya me han sucedido. Así que no hay ningún problema que ustedes tengan alguna duda. Y si alguna duda también tienen, creo que en alguna de mis diapositivas he puesto mi correo electrónico. Escríbame que yo no tengo ningún problema con eso. ¿Listo? Bueno, el otro día me han llamado la atención porque me he pasado no sé cuántos minutos, así que no voy a tratar de no pasarme en esta oportunidad, pero em, ujú, gracias.
nada, decirles que esta parte de aquí es más que nada repasar y tener claro los conceptos, porque después es simple y llanamente pura lógica, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estamos en este segundo examen, en este examen que viene, que sería el tercero, porque en realidad he visto que los exámenes anteriores han estado un poco bajos y me preocupa porque en verdad estamos un poquito por encima del nivel de lo que nos está pidiendo el ENAO, pero a las finales veo que están haciendo un esfuerzo. Aquellos que no estén todavía logrando llegar a su esfuerzo, traten de repasar, que es muy importante, los conceptos que nosotros damos. Nosotros prácticamente estamos dando eh, lo que nos pide el ENAO y un poco más para que siempre no lo sorprenda, ¿sí? Ok, entonces ya nos estamos viendo el siguiente martes, me parece que, o el siguiente subsiguiente. La siguiente semana me parece que me van a tocar dos clases en la semana, pero ya les estarán diciendo que son dos clases que van a ser más que nada quirúrgicas. Si puedo, voy a avanzar con algo que siempre trato de darles, que es la parte de cirugía avanzada, más que nada para que tengan conceptos básicos, pero fijos, ¿no? O sea, no los agarren en que no saben de qué están hablando, sino si no lo han hecho en la clínica, por lo menos que lo vean en las clases teóricas, ¿sí? Ok, eso sería todo. Estamos conversando en una siguiente vez. Gracias.